Diseño de entradas. Bueno, este material corresponde al ingeniero Héctor Abraham Hernández. Lo vamos a explicar el diseño de la entrada. Introducción. La calidad de la entrada, dice, depende de la entrada del sistema, determina la calidad de la salida del mismo. Eso quiere decir, si está bien elaborada la entrada, claro, la salida lógicamente también va a estar muy bien diseñada, ¿no? O va a tener va a estar muy bien presentada, digamos, ¿no? La salida. Los formularios de entrada, las pantallas y los formularios interactivos web deben satisfacer, dice, los siguientes objetivos. 1. Efectividad. O sea, los formularios cumplen propósitos específicos en el sistema de información. Otro de los objetivos es precisión. Diseño que garantiza que se contestarán de manera apropiada. Facilidad de uso, consistencia, simplicidad, atractivo. Es decir, cuando hagamos nuestros formularios, ¿no?, para capturar las entradas, porque un diseño de entradas no es más que la captura de datos a través de, puede ser a través de formularios, puede ser a través de las pantallas, puede ser a través de formularios interactivos web, como cuando, por ejemplo, llenamos, digamos, un registrarse, ¿no?, a una cierta página. Entonces nos piden nuestros datos y a través de un formulario. Ese formulario está diseñado de tal forma que, claro, tiene que cumplir estos objetivos. Cumplen estos objetivos. Entonces ahí nosotros introducimos nuestros nombres, correos, etcétera, nuestros passwords y demás, ¿no? Pero como les digo nuevamente, que corresponden, que responden a estos objetivos. Efectividad, dice, ¿no? Los formularios cumplen propósitos específicos, ya tiene un propósito claro y específico, es preciso también, diseño que garantiza que se contestarán de manera apropiada, dice, no da lugar a ambigüedades, por decirte, ¿no? Digamos, si nos piden nombres, se refiere al nombre, no vamos a introducir ahí un nick o un alias o un sobrenombre, ¿no es cierto? Si es apellido, es apellido. Facilidad de uso, o sea, tiene que ser tan fácil de utilizar estos formularios, ¿no?, estas pantallas y formularios interactivos. Tiene que tener esa facilidad, ¿no? Consistencia, ya que no haya contradicciones, ¿no? El formulario tiene que ser consistente. Simplicidad, tiene que ser formularios simples, no poner complicados formularios, ¿no? Atractivo, además, ¿no? Aquí se tiene que manejar, bueno, tiene mucho que ver los colores, también los iconos o las imágenes, sí, que hacen que, bueno, que un diseño de entrada sea muy atractivo, ¿no? A eso se refiere la parte de atractivo. El diseño de la entrada consiste en, dice, aquí está explicando en qué consiste el diseño de entrada. El desarrollo de especificaciones y procedimientos para la preparación de datos. Ya, eso es uno, ¿no? En eso consiste, ¿no? Desarrollo de especificaciones y procedimientos para la preparación de datos. O sea, qué datos vamos a ingresar al sistema, si estamos hablando del sistema, ¿no es cierto? ¿Qué datos vamos a ingresar? Digamos, si hacemos un registro de ventas, ¿qué datos vamos a ingresar en el sistema? Se ingresará, por ejemplo, el nombre del cliente, ¿no?, el NID, los productos, el precio de cada producto, la cantidad y el total, ¿sí? Entonces se refiere a esa parte, ¿ya? Entonces, en eso consiste, 1, el diseño de la entrada. 2, la realización de los pasos necesarios para poner los datos de una transacción en una forma
utilizable para su procesamiento. ¿Sí? Pasos necesarios, ¿no? En una forma utilizable para su procesamiento. La introducción de los datos al sistema, en eso consiste principalmente, ¿no? Introducir datos al sistema, ¿no? Pero diseñarlos de tal forma que sean pues efectivas, ¿no? Que cumplan, que satisfagan los objetivos del diseño de entradas. Bien, continuando. Los formularios son documentos duplicados y preimpresos que requieren ser llenados por las personas en respuesta a un procedimiento estandarizado. Ya estos formularios pueden ser pues preimpresos también, ¿no? O también pueden ser simplemente por pantalla. Se debe investigar, dice uno, la función, cuándo se utiliza, cuántas copias se utilizan, quién lo llena, quién lo utiliza. Si son preimpresos, bueno, los formularios preimpresos se refieren a que la parte que se repite, que es constante, digamos, para llenar datos, entonces ya se los preimprime, ¿no? Para no imprimir todo el contenido del formulario, ¿no? Que tardaría más en imprimir, ¿no? Bien, entonces se debe investigar, dice, la función, cuándo se utiliza, cuántas copias se utilizan, quién lo llena, quién lo utiliza, ¿no? Esos formularios. Secciones de un formulario. Son las partes de un formulario: encabezado, identificación de acceso, código de barras, por ejemplo, dice, ¿no? Instrucciones, cuerpo, firma y verificación, totales, comentarios, ¿no? Bueno, aquí está mencionando varias secciones de un formulario, pero principalmente son 3 o 4, ¿no? Que los vamos a ver más adelante. Aquí, por ejemplo, tenemos 4 secciones, ¿no? Uno es la parte del encabezado, donde están los datos, qué sé yo, de la empresa, ¿no? Ya, de la institución. Después está datos del cliente, aquí departamento, de estado, de ese municipio, país, etc. Luego tenemos el cuerpo, ¿no? Donde está la parte principal, digamos, ¿no? Para hacer qué sé yo, para registrar los procesos, transacciones. En esta parte abajo tenemos las instrucciones, luego la firma. Entonces principalmente se refiere a eso, ¿no? ¿Qué debe cumplir un documento fuente? Dice, un documento fuente es un documento primario, digamos, ¿no? Donde se capturan los datos. ¿Qué debe cumplir? Dice, efectividad. Cumplen un propósito específico en el sistema de información, ¿sí? Precisión. Garantiza que se contestará de manera apropiada. Facilidad, su uso es sencillo. Consistencia, el agrupamiento de los datos es similar en cualquier aplicación. Atractivo, nuevamente, ¿no? El usuario le gusta llenar el formulario, dice. Cuando ustedes oigan hablar de formulario o forma, es lo mismo, ¿no? Las formas o formulario. Bien, continuando. ¿Cómo hacer formularios atractivos? Los formularios deben tener, dice, una apariencia ordenada, ¿sí? Deben recabar la información en el orden previsto, ¿sí? Siempre de arriba hacia abajo, ¿no? No puede ser de abajo hacia arriba o de derecha a izquierda, ¿no? Siempre es de arriba hacia abajo, sino de izquierda a derecha, ¿no? Debe recabar la información en el orden previsto, dice. El diseño y flujo apropiados contribuyen al atractivo de un formulario. Cuando se hace el diseño y el flujo apropiado, va a contribuir al atractivo, ¿no? El uso de diversos tipos de letra en el mismo formulario puede motivar a contestarlo. También, ¿no? Es una recomendación. Eso en cuanto a cómo hacer formularios atractivos. Luego tenemos la separación de categorías y subcategorías con líneas gruesas y delgadas,
también puede acrecentar el interés en el formulario. Los tipos de letra y el grosor de las líneas son elementos de diseños útiles para captar la atención del usuario y darle, dice, la seguridad de que contestará correctamente el formulario, ¿no? Todos esos detalles, pequeños detalles, ¿no? Para hacer divisiones, para atraer más, ¿no? El llenado del formulario. Entonces hace que estos formularios sean también atractivos, ¿no? Diseño adecuado para pantallas de consola y web. Bueno, esto ya se refiere a las pantallas, ¿no? Uno es para hacer un diseño adecuado, mantener la sencillez de la pantalla, ¿sí? Que sea pues una pantalla sencilla, ¿no? Simple, lo más elemental, básico posible, ¿no? Mantener consistente la presentación de la pantalla. Cuando nos hablan de consistencia siempre se refiere a que sea que no sea pues contradictorio, digamos, ¿no? O repetitivo, ¿no? Que tenga o que dé lugar a que se puedan introducir datos concretos. Facilitar el movimiento del usuario entre las pantallas y páginas desplegadas. Ya, bueno, eso se refiere a que tenga que facilitar, ¿no es cierto? El movimiento entre las pantallas, ¿no? Volver, regresar a la pantalla original, etcétera. Y páginas desplegadas también dice. Crear pantallas atractivas también, ¿no? Aquí tiene que ver nuevamente, repito, los colores y los iconos o las imágenes, ¿no? Sencillez de la pantalla. 3 secciones por pantalla, dice, ¿no? La parte superior presenta una sección de encabezado. El encabezado contiene los títulos del switch y de los archivos abiertos, de menús desplegables e iconos que realizan tareas específicas. Ya, como les había explicado anteriormente, ¿no? El encabezado, toda la parte de los datos personalmente, ¿no? Datos de la empresa, datos del cliente. La sección media se conoce como cuerpo de la pantalla. El cuerpo se puede usar para la entrada de datos y se organiza de izquierda a derecha, como les decía también, ¿no? De arriba hacia abajo. Se deben proporcionar títulos e instrucciones que ayuden al usuario a teclear los datos correctos en el lugar correspondiente. Indicarle siempre, ¿no? qué datos va a introducir, ¿no? Concretamente, para que no dé lugar a ambigüedades, ¿no? El cliente o el usuario no dude, digamos, de qué datos es el que le exige el sistema. Ayuda específica dependiendo del contexto, ¿sí? La tercera sección de la pantalla corresponde a los comentarios y las instrucciones. Entonces podemos tomar en cuenta esto para hacer nuestros diseños de entradas, ¿no? Si los usuarios están trabajando desde los formularios impresos, las pantallas deben seguir lo que se muestra en el papel. Usted no querría el nombre y la dirección en un área y el código postal en otra, ¿no? Tiene que ser tal como está diseñado en el formulario impreso, tiene que también ser lo mismo en la pantalla, ¿no? Consistencia en las pantallas. Bueno, eso es para facilitar, ¿no? Un poco la captura de los datos. Aquí tenemos, por ejemplo, un formulario ya de un sistema. Aquí tiene su encabezado, sección numeraciones, ¿no es cierto? Número de empleado, qué sé yo, cuenta, banco, tipo de cuenta, ya. Y también tenemos fecha, hora, valor, número de factura, etcétera, ¿no? Cantidad, aquí bueno, se registra ya los datos para ser procesados, ¿no? Cantidad, horas, valor total, minutos tarde, valor en minutos, valor, etcétera, ¿no? Como ustedes pueden. Y aquí abajo, en la parte derecha, ya tenemos el total de la factura, ¿sí? Abajo, buscar, guardar, tenemos, ¿no? Esas opciones, ¿no? Cancelar, digamos, si se han equivocado, o si ya están seguros, guardar, ¿no? O buscar algún dato en particular.
y tenemos también la opción de salir. Este es un formulario para un sistema, ¿no? Para capturar los datos. Tenemos luego facilitar el movimiento, dice. Hacer las pantallas fácil de mover de una página a otra, ¿no? Como les decía, como siempre nosotros vemos, ¿no? En el internet, por ejemplo, hay páginas que nos permiten pues desplegarnos de una pantalla a otra fácilmente, ¿no? Poder volver a la pantalla original siempre al inicio o a cualquiera de las páginas, ¿no? Tienen siempre un enlace. Eso es una forma, digamos, fácil de mover, ¿no? Las pantallas. La regla de los 3 clics dice que los usuarios deben poder obtener las páginas que necesitan con solo 3 clics del ratón o del teclado. Sí, eso también se puede utilizar, ¿no? Con hipervínculos, claro, los enlaces, ¿no es cierto? Desplazamiento usando las flechas de las teclas page down y up page, ¿no? Página arriba, página abajo. Ventanas emergentes sensibles al contexto, ¿no? Con un clic derecho, digamos, que nos permita, ¿no? Hacer ciertas tareas. Diálogo en pantalla también, ¿no? Eso nos permite facilitar el movimiento de las pantallas. Aquí tenemos un diseño de un formulario, ya, donde ustedes pueden ver la parte del encabezado. Por ejemplo, ahí están, ¿no? Los datos del cliente. Sí, más abajo tenemos otros datos. Aquí se están capturando ya para las bases de datos, ¿no? Ya, ustedes, por ejemplo, cuando capturen, digamos, de un cliente, por decirles, entonces se captura, pues aquí el nombre, digamos, del cliente, ¿no? Apellidos, puede ser, ¿no? Otro en recuadros, sí, en cuadros, como está aquí, ¿no? Luego el correo electrónico, puede ser el teléfono o el domicilio, la profesión, etcétera. O sea, dependiendo qué es lo que se requiera, ¿no es cierto? Qué información se requiera. Entonces, de acuerdo a eso se diseña un formulario o una pantalla de captura de datos y ya está. Entonces, ese es un ejemplo. Tenemos también otro tipo, ¿no? Otro ejemplito, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos la opción de continuar, dice, ¿no? Más abajo. Las fechas, por ejemplo, aquí ya se llenan automáticamente, ¿no? Eso viene del sistema. Después también se puede llenar los cálculos, por ejemplo, ¿no? Una vez que tengamos, por decirles, el precio de los productos registrados, entonces simplemente vamos a multiplicar precio por cantidad, ¿no? Supongamos que el precio, digamos, de un producto vale 5 bolivianos y tiene o está pidiendo también 5 unidades, lo multiplicamos 5 por 5, 25. Eso ya nos tiene que desplegar automáticamente, ¿no? En un espacio de la pantalla, puede ser, ¿no? Del formulario. Diseñar una pantalla atractiva. Bueno, aquí ya está hablándonos de las pantallas, ¿no? Antes ya hemos visto sobre los formularios. Las pantallas deben atraer a los usuarios hacia ellos y deben atrapar su atención. Utiliza adecuadamente el espacio. Al crear pantallas que a primera vista son fáciles de entender, atrae tanto a los usuarios inexpertos como a los experimentados, ¿no? Las pantallas tienen que ser, pues, muy fáciles, ¿no? de manejar, de utilizar, si es que los usuarios van a utilizar las pantallas, ¿no? Por ejemplo, de una biblioteca, por decirles, ¿no? El lector buscarlo tiene que estar diseñado de tal forma, pues, que el usuario no tenga muchos problemas, ¿no? Al utilizar el sistema o al llenar los datos, ¿no? Al crear pantallas que a primera vista son fáciles de entender, atrae tanto a los usuarios inexpertos como a los experimentados. Si la pantalla es necesariamente compleja, entonces el grosor de las líneas de separación entre las subcategorías puede variar, dice, para agregar distinciones más detalladas, ¿no? Entonces aquí tiene que ver mucho también el diseño, ¿no? De las líneas de separación, ¿no? Cuando se refiere a subcategorías, o sea, se refiere a otro tema, digamos, ¿no?
Uso de diferentes tipos de fuente. Los diferentes estilos mejoran la diferenciación entre categorías. Ya, por ejemplo, los estilos, dice, ¿no? De fuente negrita, sans serif, se pueden usar para denotar categorías principales, dice, ¿no? Y para dar a las pantallas una apariencia moderna. Las fuentes más grandes pueden indicar los títulos para los campos de entrada de datos. Bueno, eso ya es obvio, ¿no? Ya lo sabemos. Hay que saber utilizar los tamaños, ¿no? De las letras y las fuentes también, ¿no? Utilizar negritas o cursivas, ¿no? O subrayado cuando se requiera o cuando se quiera enfatizar algo. Uso de iconos en el diseño de pantallas. Los iconos son representaciones gráficas en pantalla que simbolizan las acciones de la computadora y que los usuarios podían seleccionar usando un ratón, teclado, lápiz óptico, palanca de juegos. ¿Sí? Es como cuando nosotros utilizamos, ¿cierto?, en el Word. Ahí tiene un icono de una carpetita, por decirles, ¿no? Para crear una carpeta, ¿no? Para accesar a una carpeta, para eliminar, etcétera, ¿no? O tenemos un icono, por ejemplo, de una lupita para ampliar, digamos, ¿no? Otro icono, digamos, de una pequeña impresorita, y quiere decir imprimir, ¿no? Le damos clic y va a imprimir, ¿no es cierto? O tenemos otro icono de un pequeño disquete, ¿no? De los que antiguamente se manejaban, y eso significa guardar, digamos, ¿no? Va a guardar el archivo, ¿sí? Esos son los iconitos que se pueden utilizar también en el diseño de entradas. Las formas se deben reconocer con facilidad. Los iconos para una aplicación particular se deben limitar aproximadamente a 20 figuras reconocibles, dice, ¿no? Para que el vocabulario del icono no sea abrumador. Por lo regular, los iconos son útiles si son significativos, ¿no? Tampoco abusar mucho, ¿no?, de los iconos. Hay algunos que lo llenan, pues, de iconos su diseño de entradas, ¿no? Sus entradas, ¿sí? No, tampoco no es bueno, ¿no? Utilizar lo que sea necesario solamente. A eso se refiere esta parte. Aquí tenemos, por ejemplo, si ustedes pueden observar en la parte de abajo, principalmente, ahí está agregar, ¿no es cierto?, con un iconito. Sí, ese iconito le da, pues, también a entender, ¿no?, a qué se refiere, qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Modificar, eliminar, por ejemplo, ¿no?, con una X. O salir, ¿no?, con una puertita que está abierta. O buscar una lupa, ¿no? A eso se refiere la utilización de los iconos. Arriba también ustedes pueden observar, ¿no? Tiene diferentes iconitos que solamente con ver ya nos dan a entender, pues, ¿no? Si vemos aquí un reloj, por ejemplo, nos da a entender de que, bueno, tiene que ver con la hora, ¿no? Aquí tenemos una calculadora, aquí tenemos otro icono para salir, por ejemplo, ¿no? O tenemos otro para editar, para registrar notas, etcétera. Ya, esos son iconos que se utilizan para el diseño de entradas. Diseñar una pantalla atractiva. Seguimos, ¿no? Diseño de la interfaz gráfica de usuario. Ustedes van a oír mucho hablar sobre esta interfaz gráfica de usuario, ¿no? El GUI, que es la forma en que los usuarios interactúan con los sistemas operativos, ¿no? Entonces, estas interfaces nos permiten interactuar con el sistema operativo. Interfaz de apuntar y hacer clic, ¿ya? Ejemplo, ¿no?, como ya les había mencionado, un disquete es para guardar, por ejemplo, ¿no? O para interactuar con el sistema operativo, digamos, imprimir, por decirlo, ¿no? Y así, a eso se refiere, ¿no?, esto de la interfaz gráfica de usuario. Uso de color en el diseño de pantallas. Bueno, esta es una recomendación, ¿no? Negro sobre amarillo, dice, ¿no? Verde sobre blanco, azul sobre blanco, blanco sobre azul, o amarillo sobre negro también, ¿no? Son las recomendaciones, ¿no? Bueno, eso ya depende también, ¿no?, del cliente o de cada diseñador, ¿no?, cómo lo va a realizar, cómo lo va a utilizar, pero hay que seguir siempre las recomendaciones en lo posible, ¿no? Lineamientos, uso de colores.
hay que tener una idea de lo que significa también, ¿no? Los colores. Muchos hablan, por ejemplo, de la psicología del color, ¿no? Que tiene, bueno, algunos colores que tienen también sus efectos, digamos, ¿no? Sus características. Y finalmente tenemos aquí, ¿no? Una pantalla, ¿no? Donde se utilizan muchos iconos, ya. Aquí el formulario, por ejemplo, que está para el nombre, primer apellido, etcétera, etcétera. No, todo esto para capturar los datos. Este es un clásico, ¿no? Diseño de entrada. Un diseño de entrada. Entonces a eso se refiere ya los diseños de entradas, ¿no? Principalmente diseños de formularios y diseño de pantallas del sistema. Bien, eso sería entonces todo sobre diseño de entradas.